Claudia Sheinbaum mandó una seria advertencia. El ejército mexicano está firmemente comprometido con la seguridad de la nación, además de su desarrollo. La entrante administración de Donald Trump ha subido la tensión en materia de seguridad entre ambas naciones, con amenazas soterradas a la soberanía del país azteca. Siendo así, la jefa de Estado mexicana la cantó bien clara al reafirmar cuál es el papel del ejército mexicano en la protección del republicanismo de la Cuarta Transformación, ahora liderada por ella. De esta manera lo dijo bien clarito a los que quieren escucharlo. Nuestro ejército está listo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Claudia Sheinbaum aseguró que el ejército mexicano está listo para afrontar cualquier reto en contra de la soberanía nacional, además de ser un actor capital en el desarrollo económico y social de la nación. Adicionalmente, Sheinbaum dijo de qué pasta están hechas las fuerzas militares de México. Los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas que nos han mostrado inteligencia, disciplina y amor por México, indicó la dama en un discurso en la inauguración del nuevo tramo de la obra bandera de la administración de Morena, el Tren Maya. Por cierto, el ejército jugó un papel capital para la ejecución del proyecto. El peso específico del sector castrense de la construcción de enormes obras de infraestructura como el Tren Maya han desatado sobre Andrés Manuel López Obrador y su sucesora en la presidencia mexicana críticas por la presunta participación del sector militar en estos proyectos de carácter social. Sheinbaum exaltó la participación de los militares no solo en la defensa nacional, sino en la construcción del proyecto republicano que encabeza. Estamos viviendo tiempos virtuosos con fuerzas armadas leales, humanitarias, visionarias y ejemplares que además de cuidar la seguridad nacional, apoyan al pueblo, puntualizó la jefa de Estado. La participación del Estado mexicano en ejecuciones sociales ha sido criticada veladamente por la oposición al gobierno, asegurando estos que la entrada de militares en la región gubernamental representa un peligro para la democracia, mientras en Estados Unidos afirman que eso debilita el foco principal del ejército, la lucha en contra de la delincuencia organizada. Los sectores económicos y comerciales de Canadá y Estados Unidos han mostrado críticas a tal interferencia militar, ya que, según se basan en el TEMEC, tal participación pone en peligro la transparencia de los proyectos en ejecución o por ejecutarse. El Tren Maya es uno de los grandes legados del presidente AMLO. Su tesón, su voluntad, visión y amor lograron la hazaña, insistió la dama, especialmente cuando la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, encabeza proyectos civiles calificados como asuntos de seguridad nacional por esta. Los proyectos se dejan en manos de la Sedena para que lo cuide y lo administre bien, que haya honestidad, aseguró AMLO cuando inició la audaz política. Indiscutiblemente que el ejército pueda hacer vida junto a la necesidad del ciudadano mexicano del campo o la ciudad es una innovación que no gusta a los círculos neoliberales, mucho menos en Washington. Que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales corruptos. ¿Qué es lo que se hizo con el dinero de todos los mexicanos? Se trasladó a particulares, insistió AMLO en ese entonces ante las críticas de la participación de los militares en una obra como el Tren Maya y otros proyectos como carreteras, aeropuertos o puertos aduaneros. Jacques Coste, internacionalista, historiador y consultor político, aseguró a uno de los principales medios mexicanos que AMLO y Sheinbaum han sostenido una continuidad en sus gestiones de problemas de gobiernos anteriores, especialmente los atinentes a la militarización de la seguridad pública, según el experto. Luego de que los dos últimos gobiernos neoliberales de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entablaron una guerra sin límites en contra de los grupos del crimen organizado, utilizando al ejército para tales efectos, con resultados desproporcionados en civiles fallecidos y el fortalecimiento de los grupos que decían intentar eliminar.
Evidentemente, la ubicua presencia del componente de seguridad de Estados Unidos presuntamente presente en México para combatir a los mismos grupos delincuenciales es otro elemento que ha alertado a Washington y sus agentes mexicanos en cuanto a los alcances de una mayor participación militar en la gestión pública, ya no solo en materia de seguridad ciudadana. Por si fuera poco, AMLO y Sheinbaum han incentivado el militarismo político, es decir, la participación de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones gubernamentales, y el militarismo cultural, añadió Coste, sugiriendo los peligros que esta suerte de cultura militar significan para la democracia en México. En el mismo tenor, la diplomacia canadiense y estadounidense han criticado la reforma judicial aplicada por Sheinbaum, arguyendo que, al igual que en el mundo militar, la elección de los miembros de la Corte Suprema del país por vía del voto podría afectar la transparencia de los funcionarios y la garantía de los inversionistas. Según cifras oficiales del SEDENA, el aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas ha sido notorio desde el ascenso de Morena al poder. En 2018 el presupuesto era de 151.000 millones de pesos, ascendiendo al año 2024 a 437.000 millones de pesos. Los opositores a las medidas gubernamentales arguyen que los índices de criminalidad no han disminuido. Es más, la inclusión de las Fuerzas Armadas en asuntos como obras públicas es la razón por la que México culminará el año 2024 con 150.000 fallecimientos violentos. Esto ha dado pie a la consideración de una élite empresarial militar con hambre de aumentar su tajada de distintos negocios públicos, redondeó el experto antes citado. Entonces, ¿el ejército debe estar desligado del crecimiento social y físico del país? ¿Es o no una prioridad para resolver la delincuencia atacar el problema criminal de raíz? Es decir, resolviendo problemas como el desempleo, educación, salud y crecimiento social para los ciudadanos mexicanos. Definitivamente, de esa manera también se combate a la delincuencia. Sheinbaum argumentó que el ejército sí debe apoyar la gestión gubernamental, ya que como garantes de la defensa nacional y la protección del terrorismo, la conducción del proyecto estrella de Morena, el Tren Maya, es un ejemplo claro de la eficiencia, compromiso y efectividad del sector castrense. El Tren Maya le habla a las y los mexicanos y al mundo entero de las grandes culturas que existían en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, aseguró la presidenta. Y es que, con una inversión de $28.000 millones, el proyecto une a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán en una red ferroviaria de 1.500 kilómetros de largo. Por otro lado, llama poderosamente la atención que aquellos, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, que aplaudieron o simplemente callaron cuando las antiguas gestiones mexicanas le declararon la guerra a la delincuencia organizada, ahora sientan temor por la participación de los militares en los asuntos públicos. Sheinbaum, al poner como ejemplo la construcción del Tren Maya, evidentemente que tomó en cuenta que las regiones por donde fue instalada la red ferroviaria es la más pobre de México y la más desasistida por los antiguos gobiernos neoliberales. Vamos a consolidar el Tren Maya como el gran destino turístico del mundo, dijo la presidenta. En especial, felicitó a los ingenieros militares, trabajadores de la construcción, dependencias y empresas que han impulsado el tren, llamativamente todas públicas, pertenecientes al Estado mexicano. La inexistencia de empresas privadas extranjeras es una explicación plausible de los resquemores de ciertos sectores poderosos en México y fuera del país. La Cuarta Transformación ha tenido como fundamento construir una república sólida. El republicanismo tiene como fundamento capital la plena integración de las Fuerzas Armadas al desarrollo del país, aunado a la protección territorial y la soberanía nacional, algo muy lejos de las democracias representativas neoliberales con ejércitos infiltrados por Estados Unidos. Si el ejército está al servicio del pueblo y ha cambiado su rol de gendarme de las élites para abocarse a defender los intereses de las mayorías, pues que así sea. El pueblo mexicano tiene un liderazgo civil y militar que mantiene un compromiso con la soberanía nacional mexicana. Que lloren los demócratas, entre comillas, neoliberales.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.